Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. Indiscutiblemente, si hay algo que nos llama mucho a la atención de esta experiencia de las entrevistas en el Consejo Nacional de la Magistratura, es que nos hemos dado cuenta de la gran matriz de jueces y de miembros de la comunidad jurídica capaces y robustos intelectualmente con los que contamos. No darían ni siquiera los editoriales de todo este mes para poder mencionarlos a todos, pero cómo no mencionar el debut del magistrado Franklin Concepción Acosta, juez administrativista, talentoso, constitucionalista. Cómo no mencionar a nuestro decano, al doctor Cándido Simón, cuya experiencia se hizo valer en ese foro, en el marco de todas las reformas y las luchas del Poder Judicial Dominicano. Y para mencionar a la mujer, cómo no resaltar la participación de las magistradas Rosanna Vázquez y Catalina Ferreras. Pero hay otros que también, además de que fueron técnicamente impecables, tuvieron un rol destacado, hablando y no solo por sentencias. Fueron ellos los magistrados Edinson Alarcón y Modesto Martínez. Estos nos hicieron ver que hay algo por fin, definitivamente, en lo que los ciudadanos y los jueces están absolutamente de acuerdo. El Poder Judicial Dominicano necesita independencia, no solo del poder político, también la necesita, la clama, la pide a voces de los poderes salvajes o metapoderes. La Gaceta de la Z. Aquí en la Gaceta de la Z, y hoy tengo el honor, el privilegio de tener aquí a mi izquierda, o yo estar a su diestra, del doctor Cándido Simón, a quien le doy también la bienvenida, como a todos ustedes que nos acompañan cada sábado en este programa. Sí, buenas tardes. Usualmente hago comentarios sobre el editorial. Esta vez obviamente no debo entrar en contenidos por razones que muchos saben, pues participé en esa experiencia de la evaluación de los postulados para jueces de la Suprema Corte de Justicia en los espacios que se han habilitado y o que se habilitarán. Si el Consejo lo considera así, razón por la cual voy a ser lo más prudente posible. Pero sí quiero comentar en primera persona, Harold, es la experiencia que tuvo el país. Y una de las experiencias importantes y positivas es la calidad de la comunidad jurídica en esta etapa de la historia. Jóvenes, personas no tan jóvenes, algunos jóvenes cargados de años, como es mi caso, evidenciando ahí la calidad que tiene la comunidad jurídica en este momento. Óyeme, gente exhibiendo 3 y 4 maestrías, varios libros, que en la República Dominicana no había doctrina. En civil eran los Mazó y Yoserán. Había un código, 2 tomos de derecho civil de Tulio Terrero que sirvieron como manual, nos sirvieron como manual, pero por ejemplo en el área civil. Pero oye, en derecho administrativo yo estudié con un manual, un opúsculo sin muchos contenidos. Sin embargo, a raíz de esta transformación del sistema jurídico en República Dominicana, también se transformó la comunidad jurídica. Y me parece que hay un punto de partida. El punto de partida es el Código Procesal Penal, aprobado por el Congreso en el año 2002, que entró en vigencia 2 años después, en el 2004, que generó que la comunidad jurídica, ya los abogados formados y los que estaban en proceso de formación, se sentaran en los pupitres de las aulas universitarias a reaprender el derecho, porque eso implicó una revuelta, una revolución. El nuevo sistema jurídico inmobiliario, que ya no se habla de derecho de litis sobre terrenos registrados, sino sobre derechos registrados, que es una dimensión impresionante. La transformación del servicio público en la República Dominicana a través de la Constitución instaurado a través de la Constitución del 2010, que implica una transformación del Estado. Eso de Estado social, señora, la dimensión política del concepto de Estado social, y fíjate que no entro en el tema Estado social, de democrático, de derecho, no, Estado social
eso de social es un componente que coloca el ciudadano en primer plano en vez de las instituciones. Y con eso una onda expansiva que generó la, la estructuración y conformación de una escuela para aprender a ser juez. En la República Dominicana nos enseñaban a los abogados, ese era el modelo de enseñanza. Nos formaban como abogados litigantes. Óyeme bien, como abogados litigantes. Nos enseñaban para el pleito, no para la solución. Y además de eso nos enseñaban, y los mejores abogados litigantes eran los incidentalistas. El incidentalista consiste en un abogado que hace todo lo posible porque el juez no llegue a la solución. Eso es el incidente. Truncar estratégicamente con contenidos jurídicos que el juez llegue a una conclusión. En resumen, y dicho de manera muy sencilla, nos enseñaban a litigar dentro del litigio incidental. Los mejores y los más connotados eran los incidentalistas. Sin embargo, este nuevo modelo que se instauró generó y no nos enseñaban a administrar justicia, porque los jueces son abogados formados con ese concepto. Cuando se creó la Escuela Nacional de la Judicatura, que fue consecuencia del Código Procesal Penal esencialmente, la consecuencia inmediata, eso implicó que los juristas ya formados se sentaran a aprender a ser juez, que es una enseñanza particular. Una escuela del Ministerio Público, aprender a ser fiscales. Óyeme, una formación de defensores públicos, que antes la defensa pública la hacían los abogados de oficio, que hay un jurista que con respeto decía y dice que ni eran abogados ni tenían oficio, porque tú entrabas en materia criminal cuando el caso ya estaba en juicio. O sea, ¿qué defensa tú podías hacer de manera integral de una persona que tú conoces cuando ya está en el juicio? Sin embargo, con la creación de la Defensoría Pública, que digo como referente histórico que Rosalía Sosa fue la primera, la que empujó ese proyecto. Fue la primera directora de un ensayo de Defensoría Pública y los primeros defensores públicos los formó y los ayudó a formar Rosalía Sosa, que hasta donde tengo entendido, y la vamos a tener en un momento aquí, fue la primera doctora en Derecho de República Dominicana. Doctorado en Derecho, porque yo tengo un doctorado en Derecho, pero es que nos graduamos así porque el pensum de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, antes, que era el más largo de América Latina, antes tú salías en nivel de grado con el título de doctor, pero no era con la condición y la calidad de doctorado, que eso no existía en República Dominicana. Y comentaba recientemente, esta mañana, que cuando, y no sé si me estoy yendo mucho, pero es un poco recoger esa historia para explicar por qué se exhibe ahora en un evento trascendente como es la evaluación para ser juez del Tribunal Supremo del país. Se exhibe una comunidad jurídica con bastante formación, y esa es un poco la historia. Esos defensores públicos, óyeme, son estrellas, y comenzaron a formarse en la Escuela Nacional de la Judicatura. Ya antes, Rosalía Sosa había hecho un ensayo fuera del área institucional público, y un equipo, creo que Surún fue uno de los primeros defensores públicos formados que hoy es presidente del Colegio de Abogados en ese proceso. Importa retener lo siguiente: el Código Procesal Penal generó una onda expansiva que llamó a la atención de la comunidad jurídica de que debía sentarse a reaprender el derecho. La Constitución del año 2010 nos ha hecho a todos constitucionalistas. Ahora resulta que todos somos procesalistas y todos somos constitucionalistas. Yo pienso que ahora debemos hacer, y administrativistas, pienso que debemos hacer un esfuerzo por comenzar a reestudiar la parte normativa. Por ejemplo, hay algunos que nos dicen penalistas, ofendiendo a los penalistas, pero nosotros estamos capacitados para estudiar y postular y presentar los nuevos modelos de tipos penales que están generándose en el mundo. Pienso que la academia tiene que entrar ahora en ese escenario, en la formación, ya no de procesalistas, porque en definitivas el procesal penal es una manera de llegar a la solución en ocasión de un proceso penal donde se va a administrar y aplicar lo que dice la parte normativa, adjetiva. Y en esa parte, en todos los componentes, incluyendo el civil
y yo digo que hasta el administrativo, en la parte administrativa, normativa, en derecho administrativo, aquí hay poca gente entrenados. Sí hay muchos entrenados en amparo administrativo, que no es más que un procedimiento. Somos expertos en procedimiento. Ahora me parece que el próximo paso es que la formación académica reoriente el pensum hacia la formación en la parte normativa, que pienso que hay bastante deficiencia, pero en resumen lo que importa es retener que el país se llevó una gran lección de que la comunidad jurídica sabe lo que está pasando en el sector justicia, son capaces, están capacitados y además de eso tienen un diagnóstico de qué debe hacerse. Lo que falta ahora es que efectivamente se seleccione las personas que tienen actitud para hacerlo y que además de eso se permita que funcione para que el sector justicia retome su legitimidad, retome su credibilidad y retome, eso comienza por el tema de la eficiencia. Parte importante de esa conciencia que se ha generado dentro del sector justicia se pudo ver en el ejercicio de las evaluaciones y también en el ejercicio de las entrevistas. No era común ver a los jueces expresarse sobre los problemas del sector justicia, el sistema de justicia. Y ahora pasó. Y recuerdo, antes de irnos a la pausa, una expresión del magistrado Armando Andruet, juez argentino que colabora muchísimo con la Escuela de la Judicatura, donde dice que hay dos imaginarios. Uno en el que la ciudadanía piensa que todo está bien, que todo está mal, mientras los jueces, que es otro imaginario, piensan que todo está bien. En estas entrevistas se notó que parece que ambos imaginarios están coincidiendo en algo, y es que algunas cosas no están bien y pueden mejorarse. Que hay cosas que mejorar y un detalle importante, muy importante, que no sé si lo entendieron bien. Y esto no tiene por qué ser lisón, es lo que se vio, que estoy transmitiendo, recogiendo lo que yo pude ver desde afuera y desde dentro. Es la apertura democrática para usted expresar lo que piensa. Óigase bien, para usted expresar lo que piensa. Eso no se había visto aquí en el país. No se había visto en el país. Si el Consejo abrió y facilitó, e incluso pasados de tiempo, en muchos de los casos son los 5 minutos que más rinden, lo que le daban para hacer la autopresentación, y los 15 minutos que más rinden, aquellos para responder las preguntas y el intercambio de preguntas con los consejeros, y se le permitió a cada quien ahí, óigame, ante el país y ante el mundo, sin sesgarle, sin apagarle las cámaras, sin mandarle a parar imprudentemente, expresar lo que pensaran, y eso generó que incluso algunos actores del mismo sistema, ¿sí?, jueces, criticando la justicia, el servicio de justicia de manera acre. Y lo hicieron, eso es democracia. Y se le permitió hacerlo. Que los minutos de acá de este primer tiempo rindieron, pero sí. Vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de regreso en la Gaceta de la Z, dialogando sobre los temas que interesan a la comunidad jurídica nacional y a aquellos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo donde llegan los micrófonos de la Z101, siempre pensando en ti, dice el eslogan de la emisora. Hoy tenemos el placer, y ya don Cándido tendía una alfombra para que pudiéramos conversar el día de hoy con la doctora Rosalía Sosa, quien es vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma Santo Domingo, y también con el doctor Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho. Con ellos vamos a hablar acerca del primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de este mes que inicia el mes de abril. Bienvenidos a su casa, doctora Rosalía Sosa, y también al doctor Héctor. Muy buenas tardes a los seguidores de la Gaceta, con la Z, la comunidad jurídica que nos escucha. Estamos aquí para invitar a los estudiantes y a la comunidad jurídica al primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho. Se celebrará el día miércoles 3, jueves 4 y viernes 5. Tendremos un acto de apertura a las 5 de la tarde en el Manuel del Cabral, donde la conferencia inaugural la dictará la egresada de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Y el día jueves y viernes vamos a desarrollar todos los temas que ustedes han hablado, pero desde el punto de vista de los actores, profesores, estudiantes y la comunidad jurídica. Nosotros que hablábamos incluso en la Gaceta que se celebra antes de que estemos al aire, del impacto que ha tenido la Escuela de la Judicatura en la formación de muchos operadores jurídicos.
Entonces, viendo este evento, este Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, primer encuentro de esta naturaleza, qué bien que nos comencemos a poner de acuerdo para que ese producto que mañana va a entrar a la Escuela de Judicatura, a la Escuela del Ministerio Público, y también se va a formar como defensor público, comience a entender el momento que vivimos en República Dominicana, este momento para pensar en nuevas reformas judiciales, pensar en reencauzar el rumbo del Poder Judicial y además de la misma manera de perfeccionar nuestra profesión que está sometida a tantas críticas en cuanto al nivel de calidad que exhiben los abogados. Sí, el nuevo concepto que estamos trabajando en estos momentos, y el doctor Pereira puede hablar más de eso, es el plan de estudios por competencia. Es algo muy novedoso porque realmente es definir el perfil del profesional que queremos para determinar sus competencias. Y entonces tendremos una discusión sobre eso. Y hablando de la Escuela de la Judicatura, la doctora Gervasia Valenzuela nos va a hablar del profesional que ellos reciben. Porque las escuelas de derecho, todas, APEC, la UAS, UNIBE, que están invitadas y también participarán los decanos de esas universidades, tienen que saber qué nosotros entregamos al mercado. En eso a la Escuela de la Judicatura, y también participará la rectora Gladys Sánchez de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ellos nos van a decir el profesional que nosotros le entregamos y nos dirán cuáles son nuestras debilidades. Como también habrá una conferencia de una maestra donde nos dirá el bachiller que recibimos, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene comparación, es única en su clase en la República Dominicana. Tenemos 200,000 estudiantes y nosotros tenemos que analizar cuál es el bachiller que recibimos a los fines de ver las debilidades del sistema, porque la gran mayoría son del sistema público de educación. Muy bien, y bueno, creo que sería interesante que el doctor Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho, nos hable un poco de esa idea de trabajar ese programa por competencias, que me parece que desde hace mucho tiempo está la intención de lograr tener una oferta formativa que responda a un estándar en la República Dominicana de qué profesional en términos éticos y de competencias queremos en la República Dominicana. Pero ahora lo dejo en manos suyas. Héctor, pero para contextualizar ese tema, ¿cómo es eso de la preparación de estudiantes por competencias? Enfoque por competencias. Enfoque por competencias. Sería como una preclasificación para dirigirlos hacia el área de preferencia del Es estudiante. el nuevo paradigma que se le está dando a los estudiantes, el enfoque que ellos deben tener. Fíjate que en los tiempos, lo escuché hablando a usted, en los tiempos que estudiaba Derecho, que nosotros también estudiamos, nos graduamos en el año 1992, los profesores eran catedráticos, iban allá, dictaban cátedras. El estudiante aprendía lo que le decía el profesor o se lo embotellaba, como se dice comúnmente, y aprobaba la asignatura. Entonces, hay todo un diseño, una revolución en este sentido. Inclusive el Ministerio de Educación Superior se está involucrando. Y nosotros somos la primera facultad que estamos más avanzados en nuestra universidad con el avance del rediseño curricular. La idea es que se enfoque por competencia, no por resultados. Que el estudiante aprenda a tener habilidades para resolver y enfrentar situaciones que se puedan presentar y no solamente obtener una calificación. Yeah. No sé si pueden comprender el tema. Entonces, todo esto, inclusive este encuentro nacional que estamos preparando, sirve como antesala a lo que viene. Tenemos que escuchar también los actores del proceso. Los actores no solamente son los profesores, también son los estudiantes. Vamos a escuchar la voz de los estudiantes en este proceso. Hay una representación estudiantil de la UAS y de otras universidades. Sí, porque hay varias asociaciones de Sí, estudiantes. sí. Antes solo existía la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UAS. Sí, pero además Pero de esto, ya las otras universidades claro, tienen claro. asociaciones, porque algunas no le permitían asociarse, porque se asumía que la asociación era de confrontación, pero no necesariamente tiene como que ser así. desradicalizarse, como Sí. le veían ese. Pero realmente, también nosotros lo estamos viendo como un sentido de apertura. Y hemos recibido el apoyo de otras facultades y escuelas de derecho de las demás universidades. Ahí está, nos han confirmado Unicaribe, UNFU, UNIBE, Pucamama y otras universidades que también van a participar en esto. La nueva ley de colegiación
de los Abogados crea una Escuela Nacional del Abogado. Sí. Resulta que esa ley establece que, bueno, cuando el estudiante se hace abogado, que se inviste, que se juramenta, que le emiten un exequatur para ejercer la profesión, el Poder Ejecutivo, que la Suprema Corte de Justicia lo juramenta, que debiera ser el colegio que lo juramente. Pero vamos a otro tema. Que se juramentan, de ahí deben pasar al Colegio de Abogados, el cual tiene facultad para decidir, deliberativamente decidir si admite su inscripción o no. Lo tenía en la ley anterior y lo tiene en la ley actual. De la Junta Directiva debe emitir una decisión admitiendo la inscripción en el Colegio de Abogados, y si no te inscribes en el Colegio de Abogados, no puedes ejercer la profesión ni ninguna función que tenga que ver con la abogacía como premisa. Ellos crearon una escuela. ¿Ustedes está convocada la escuela o el Colegio de Abogados para integrarse en este proceso? En la Junta Directiva, que la ley crea esa Escuela Nacional de los Abogados, la Facultad de Ciencias Jurídicas es parte. Yeah. El decano de la facultad es parte también la rectora de la Escuela del Ministerio Público, de la Escuela de la Judicatura y un representante del Ministerio de Educación Superior, conjuntamente con el director de Educación del Colegio de Abogados. Yeah. Y director de Educación, no, perdón, el director de la escuela, que nosotros participamos en una primera reunión, y el presidente que preside esa junta directiva. Como no existía, como la ley es nueva y no existía un director de la Escuela Nacional, se designó provisionalmente al doctor Trajano Vidal Potentini, que es el secretario de Educación del Colegio de Abogados, y luego se llamará un concurso para sentar las bases y escoger la persona que pueda dirigir esa escuela. Yeah. Quiero aclarar algo. Por el camino que vamos a necesitar más alumnos porque tenemos demasiado escuela especializada. La ley de notario crea la escuela de notario. Colegio de abogados crea una escuela. Tribunal Electoral crea una escuela. La Junta crea una escuela. La policía tiene una universidad. La policía, no, y un instituto superior. Las Fuerzas Armadas tienen un... La de Ley de Función Pública crea la Escuela de Administración Pública. Y nosotros también tenemos, sí, aparte de la formación de nuestros profesionales, la especialización, porque tenemos diplomados, el cuarto nivel que tenemos de educación superior. Diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. Por eso no va a faltar alumnos para tantas escuelas. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo abre las puertas a todo el mundo. Estamos abiertos, tenemos programas de cooperación con la Universidad del País Vasco, con la Universidad de Salamanca y también con la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, y estamos trabajando en la formación y especialización de la comunidad jurídica Tal en vez, general. Rosalía, esto es una idea que suelto como posibilidad. Tal vez deba la universidad del Estado, que es la UAS, por vía de la facultad, diseñar dentro del plan curricular, rediseñar una especie de especialización, de orientación de especialización en el último año de la escuela, como pasa en el bachillerato. El bachillerato, en el sistema tradicional te hacías bachiller en ciencias físicas y matemáticas, bachiller en literatura, en el cuarto año. Como dicen, mención. Orientarte, sí, quizás sea esa la idea, porque si los estudiantes, digamos que son 4 años de en nivel de grado, y tú lo formas hasta el tercer año, a partir del cuarto usted lo preselecciona o les hace la oferta de que ellos decidan graduarse para ser jueces, ya tú le das una presentación primaria para que se gradúe con mención de juez o con mención de fiscal, con mención tributaria. Tal vez esa sea la idea y pueda la facultad reorientar el pensum para ese propósito. Aquí tal vez, yendo por esa vía, esa orientación que usted está dando, en la universidad nosotros estamos implementando los programas de pasantías. Pasantías en el último año. Entonces, donde el estudiante, en el área que él se siente que podría, por ejemplo, la Escuela Nacional de la Judicatura, tenemos pasantes allá. Tenemos pasantes también en el Ministerio Público. Yeah. Tenemos pasantes en la oficina de la Vicepresidencia de la República. O sea,
tanto en el sector público, porque ustedes saben que la profesión del abogado, o sea, así lo estuve diciendo en un programa el día pasado, es muy polifacética, y más ahora todavía, donde se han especializado cada vez más las áreas. Tanto es así que no podemos abarcarla en un plan de estudio, no hay manera, inclusive en las discusiones que hemos tenido para la reforma de esta nueva malla curricular, donde los especialistas por lo general reclaman espacios de su especialidad en la malla curricular, pero no hay manera. Entonces lo que hay que buscar la manera es de establecer la formación general, la formación conjunta y más adelante los programas especializados, todas las pasantías, los diplomados que yo dirigí educación continuada antes de llegar a la escuela el año pasado. Y los diplomados es una puerta de entrada, son cursos de 100 horas, donde muchos de los participantes, de los docentes, los diplomados, son los mismos que imparten las maestrías. Entonces, es una manera de que el recién egresado se va preparando, se va fogueando, se va canalizando, y luego da el salto hacia el área que se siente. Probablemente el Colegio de Abogados deba es una propuesta. Debe entrar en ese escenario. Pero en este nuevo escenario de este plan de estudios están las materias optativas, que habrán obligatorias, pero están las optativas, donde el estudiante que tenga alguna inclinación por el medio ambiente o por el derecho empresarial, entonces seleccionará. El derecho electoral, que es una novedad. Pero déjeme decirle algo, nuestros estudiantes, nuestros egresados tienen por ser una universidad pública, tienen una vinculación a lo público. Claro. Nuestra gran mayoría de egresados están en el sector público, en la judicatura, Ministerio Público, Defensa Pública, en las consultorías jurídicas de los diferentes ministerios. Hay una inclinación a lo público, básicamente. Yo tengo una inquietud, y es que las visitas a otras facultades de Derecho, por ejemplo, la de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, provocan que uno se pregunte cuándo nos vamos a poder dedicar a la investigación en la República Dominicana, cuándo podremos vivir de la investigación. Dentro de este contexto se piensa trabajar seriamente en la idea de que en República Dominicana produzcamos investigación científica en el ámbito de las ciencias jurídicas. Claro que sí. De hecho, nuestra facultad tiene 2 institutos, el Instituto de Criminología y el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y tiene un vicedecanato de investigación. Exacto. Vicerrectoría. Y una vicerrectoría de investigación y posgrado. Pero déjame decirte algo, que nuestros investigadores, más por vocación que por otra cosa, porque hasta el momento no contamos con los recursos necesarios para hacerlo. Pero digo que tenemos investigadores de la talla de Dora Eusebia Gotró, tiene una investigación, Olaya Dotel, José Ángel Aquino, también Sonia Díaz, un grupo de profesores, Amaury Justo Duarte, que lo hacen por vocación. Pero sí, es una debilidad que tenemos que reconocer. Mira, tenemos una conferencia de la doctora Estel Díaz sobre la investigación en las ciencias jurídicas. Y en estos momentos se está desarrollando un diplomado sobre la investigación para incentivar a nuestros docentes en esa área de la investigación, porque también los incentivamos para las maestrías, porque las maestrías te preparan para la investigación y el doctorado. Y en nuestra universidad, aquel docente que sea de la cátedra y que vaya vinculado esa maestría con su ejercicio es totalmente gratis, porque hay una política de incentivar la investigación, pero ciertamente necesitamos recursos. Ahora, para tal vez lo que sí me preocupa a mí, Rosalía, es lo siguiente. ¿En qué medida esas investigaciones bastante profundas? Y dentro de ese contexto, pero en otra área, el CIVIMA, por ejemplo, es un referente en este país, que es CIVIMA, es un instituto de investigación marítima, pero una cosa impresionante. Y de alguna manera el Instituto de Patología Forense surgió en la UAS, con el tema del hospital que tenían. La madre de todo es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero el tema es el siguiente, en el área de las ciencias sociales, ¿en qué medida esas investigaciones que efectivamente se hacen, que se hacen prácticamente por vocación, por orientación espontánea del investigador, en qué medida, aunque no tengan el presupuesto, pero se hace una inversión mínima, en qué medida eso impacta en las políticas públicas? Me explico con un ejemplo. Por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema de bastante conflictividad.
bueno, pero se está debatiendo en el país, en el Congreso hay un sector importante que estima que debe permitirse en determinadas condiciones, hay entes de la sociedad civil empujando para eso, hay otros sectores que no, más por razones ideológicas que técnicas, pero las áreas de investigación, ¿en qué medida han aportado elementos que den cuenta de qué cantidad de abortos se practican, dónde se practican, estoy diciendo de manera muy concreta, en qué medida efectivamente eso, prohibirlo, tendrá algún impacto positivo o negativo? O sea, ese tipo de temas, yo no sé si dentro de las investigaciones, que puede que la tengan, pero en qué medida se empuja la Universidad del Estado para coordinar, por ejemplo, con los congresistas, de tal manera que tengan las informaciones a la mano al momento de debatir esos temas y sustentar una posición o la otra sobre la base de investigación. Esta mañana me hacían una observación con el tema de la proscripción del uso de la juca. Y cuando tú vas a averiguar en el proyecto, tú no encuentras ninguna explicación de por qué prohibirla. Ninguna referencia empírica. Porque se presume, óigame usted, legislando sobre el punto de vista sobre una perspectiva de presunción. Porque se presume, yo diría, porque no sabemos qué es lo que usan en ese tema que fuman. Pero en el cigarrillo electrónico también es la misma juca, más pequeñita, que tira menos humo. Pero ¿cuál es el estudio que dé cuenta de que efectivamente procede que en el caso se prohíba la juca porque se ha determinado que los componentes químicos en el carbón que se utiliza se le están inyectando componentes que afecten la salud? O sea, entonces yo siento que y es una política pública, una decisión del Estado que prohíbe utilizar la juca en sectores, en el área pública y privada, en su casa. Tú no puedes, pero ¿cuál es la explicación de por qué? O sea, entonces la gente, si no tiene ese contenido, la gente no lo va a comprender. Consecuentemente, continuarán fumándose su juca en su casa porque no tienen conocimientos técnicos de explicación científica en una investigación que diga en qué medida eso afecta. Ciertamente. La gran mayoría de las investigaciones que tiene la UAS es con apoyo del Ministerio de Educación Superior, pero en nuestra facultad no es así. Pero tú tienes razón, hay una alianza estratégica la facultad con el Instituto de Género, hay algunas investigaciones vinculadas al tema de la mujer, de la equidad de género, de la violencia de género, de la participación política. Pero lo más importante de cualquier hipótesis es la posición académica, porque la posición académica está exenta, excluida de toda visión parcial o interesada. Pero es muy importante. Doctora Rosalía, para que los oyentes mantengan el dato, la fecha en sus mentes y en sus agendas, vamos a recordarles cuándo es el Congreso y cómo pueden obtener información, cuándo es el encuentro y cómo pueden obtener información acerca de esto. Están invitados, el acto de apertura es el día miércoles 3 a las 5 de la tarde, se pueden inscribir, o también a nuestra dirección electrónica. La tiene, la dirección. Sí, la dirección electrónica es el de la escuela, esc@uas.edu.do. Pueden inclusive también llamar a los teléfonos 809-535-8273, extensión 5280 y, 5281. ¿Físicamente dónde pueden ir para eso? Pueden acercarse, o sea, a la Escuela de Derecho y el Vicedecanato tienen a la sexta planta de la torre administrativa, ciertamente. Ajá. Queremos también que vamos a tratar temas, tendremos a Harold Modesto exponiendo sobre los resultados del observatorio y sobre la modernización de la justicia. Trataremos el tema de la ética y tenemos invitado al presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, Domingo de Praz. Tenemos al control del servicio de la defensa pública, al Poder Judicial, para que nos hablen qué no debe hacer un abogado, porque ellos saben muy bien cómo nos comportamos. Es un encuentro importante, porque es estudiantes, profesores, comunidad jurídica, hablar del profesional que queremos y qué es lo que tenemos, es como quitarnos la ropa, qué tenemos, qué debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Excelente. Déjame, Harold, felicitar a
a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Y a nuestro decano, Bautista sí, López sí, García. Sí, Rada. Mira que, bueno, a la universidad, la facultad Claro, como sí. tal, esa que me parió, que nos parió, porque en ocasión de la evaluación, de la evaluación de los candidatos a jueces de la Suprema Corte de Justicia, sacó 10 de 10. Si ustedes ven las entrevistas, casi todos los ponentes se enorgullecen de ser profesores o haberse investido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. ¿Y qué calidad? Las demás universidades también, pero como el guasdiano es sectario, tú ves, el guardianismo es un virus que pega y es Como sectario. tú lo tienes, ¿verdad, Cándido? Eso no se quita, eso no se quita. Nosotros hablamos mal de la UAS, pero dentro. No le permitimos a nadie que no hable mal afuera. Así Es una así cosa radical. Pero de Eso es verdad el compromiso de que verdad con que la UAS. un buen referente, porque una de las críticas que se le hacía a la universidad era que no impactaba hacia afuera. Y en esas evaluaciones, revisen las evaluaciones y verán que los testigos de primera mano, los jueces, los juristas, se enorgullecen de o haber obtenido maestrías y hasta doctorados en la UAS o impartir docencia. Exhiben como un mérito impartir docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Les felicito y me regocijo de eso. Muy bien, gracias a la doctora Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al doctor Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho, Una por generación joven y nueva, dirigiendo ahí. habernos Vale. acompañado. Y recuerden, todos están convocados al primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho los días 3, 4 y 5 de abril de este 2019. Vamos a una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. De regreso en La Gaceta de la Z, el programa Toque de Queda jurídico de toda la semana, porque ustedes nos esperan aquí el día sábado para no perderse del contenido de este espacio. Y hoy tenemos también el privilegio de contar con la visita, la presencia para poder entrevistarla, de la licenciada Catherine Matos, actualmente muy dedicada al ámbito del ejercicio profesional en el derecho de familia, pero quien tiene una interesantísima experiencia, porque fue Ministerio Público, precisamente estos ámbitos, ocupó varias posiciones en la Fiscalía del Distrito Nacional entre 2006 y 2010, coordinó el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia y también el Departamento de Litigación de la Unidad de Violencia de Género. Una experiencia bastante rica y nos va a hablar hoy de algo que ustedes pensarán que no se alquila, pero sí, los vientres. Parece, yo no soy el llamado a explicárselo porque no soy el experto en la materia, pero aquí tenemos a Catherine Matos para que nos hable de vientres de alquiler. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los aspectos legales que debemos conocer? Y cómo atender a una serie de situaciones jurídicas que nos preocupan en ese sentido. Bienvenida, Catherine Matos. Muchísimas gracias por el privilegio que me dan de estar aquí con ustedes compartiendo en el día de hoy. Bueno, vamos de una vez a entrar en materia. Es un tema sumamente interesante, como dices, es algo que suponemos que no se alquila, pero que la realidad supera a la legislación en el día de hoy. Y es una situación en la que la madre gestante alquila el vientre, hace un contrato con fines económicos para permitir gestar durante 9 meses el hijo que biológicamente es de otra pareja. Ese proceso puede darse también que la madre en alquiler, como le llamaremos, permita su óvulo para esa fecundación. Entonces ahí se complica un poco más la situación porque ya no es solo un vientre para gestar esa criatura, sino que hay un vínculo genético porque ella está aportando un óvulo. En el país hay centros de fertilización que se dedican a este tipo de situaciones y que promueven por internet este tipo de procedimientos. La ley no lo prohíbe, pero contamos con la ley 136-03 que establece lo que es la autoridad parental, ¿verdad? Que son las obligaciones y los deberes que tienen los padres con relación a sus hijos. Entonces, en este tipo de negociaciones se da un triángulo, en donde muchas veces la madre en alquiler, luego de haber pactado con los futuros padres, no quiere entregar a la criatura, porque se ha generado un vínculo natural
de afectividad con la criatura que lleva dentro. Y en otras ocasiones, no solamente por el vínculo de afectividad, sino porque entiende que no ha recibido el pago necesario y quiere con esa manera manipular y obtener más beneficios económicos. Entonces, en el país, como te digo, hay ahora mismo un vacío legislativo al respecto y se da el conflicto de lo que es el padre y la madre que gestó, porque la pareja que es la madre que pudo haber aportado el óvulo no figura como madre, porque el reconocimiento, el acta de nacimiento solo figura al momento del parto, la madre y el padre biológico. Déjeme ver si lo entendí. Sí. O sea, es posible que una mujer aporte un óvulo y un hombre aporte un espermatozoide. Entonces, y luego, ¿cómo hacen entonces el ayuntamiento entre ese óvulo y ese espermatozoide y luego lo implantan en el vientre de otra mujer? Exactamente. Esa pareja contacta a una persona que esté dispuesta para hacer ese procedimiento. Hay países que lo regulan y lo permiten, muy pocos países lo permiten, y donde lo permiten tienen el tacto en la ley de ponerlo que es de manera altruista, porque si lo ponen que es de manera económica estamos negociando un ser humano. Claro. Entonces sutilmente lo permiten bajo condiciones pero humanas, en la República Dominicana pero en el país actualmente yo tengo un caso en los tribunales en donde se debate la guarda de una niña nacida bajo esa circunstancia. La guarda porque no podemos hacer valer en el tribunal el contrato en el cual los padres hicieron la negociación. Ahora, después que la mujer en cuyo vientre se implantaron un óvulo y un espermatozoide ajenos. Exacto. Después que ella lo pare, entonces, ¿quién lo declara? El padre y el padre biológico. El trato, o la madre biológica. O la madre biológica. En algunos casos, cuando no hay conflicto, simplemente esa criatura es reconocida y declarada por los padres en el momento de la clínica. Y las juntas del Estado Civil y la Junta Central Electoral saben eso. Bueno, o eso se le ocurre. Esa es la idea de este tipo de programas, de poder llevar al público la información y de sacar de lo oscuro a lo claro las situaciones que se puedan dar, y que si las autoridades supongamos que no están enteradas, ¿verdad? Porque si lo permiten es porque no tienen el conocimiento de la situación, se da a sus espaldas, pero que a partir de la opinión pública, pues ese tipo de casos no se dé, porque genera un triángulo, primero jurídico muy difícil de desentramar y también afectivo, porque hay un vínculo, un triple vínculo en los casos en donde el óvulo no es aportado por la persona, sino por... Pero mire, en las nuevas modalidades de declaración de los hijos, de los recién nacidos, la norma establece que desde que nace se debe registrar y consecuentemente se le asigna digamos, una especie de cédula de identificación, un número de identificación. Y ya ese es el número de por vida. Diferente a como era antes, que usted se le asignaba un número de cedulación a partir de la mayoría de edad o siendo menor de edad cuando se casaba. Ahora es desde que nace. Y las entidades de salud pública tienen la obligación de reportarlo a la oficina de Estado Civil correspondiente en algunas, como es la de aquí del distrito, la Altagracia. Hay una oficina del Estado Civil ahí que inmediatamente nace un niño o niña, lo registran. Y eso evita el tema del registro tardío y la falta de identidad, que es un derecho humano. Ahora, si es en las clínicas privadas, eso implica
que la dirección de la clínica y o el médico que le asiste debe participar en el evento, porque ese es el que levanta el acta de nacimiento, el hecho del nacimiento en el del récord, parto, el acta del y quién fue la madre que lo parió. Exactamente. Supongo que ahí entonces él consigna que no lo parió quien la gestó, sino la madre real. Eso implica una participación. ¿Ellos participan también en el contrato de ese consigna? No, ellos se cuidan de no firmar el contrato. Le voy a hablar de un caso muy específico que tengo, y es en donde después de haber fertilizado a la madre, entonces la persona que es extranjera, que suponía que aquí era permitido, la clínica le informa que no puede figurar en el contrato porque aquí no es legal. Entonces, después de haber pagado una suma de dinero grande y de haber hecho un proceso que para ellos era conforme a la ley, le informan que no puede figurar ningún documento, que ellos solo se limitan a un proceso científico, y que más de ahí ya él tiene que, es directamente con la parturienta, que debe gestionar el cómo se lleva a la niña, cómo le entrega a la niña y cómo realiza la declaración de la niña. Entonces ahí es donde se da el engaño, porque evidentemente lo que no está regulado por la ley da lugar a engaño. La misma madre que alquila el vientre en algunas ocasiones cumple con lo acordado, y en muchas otras entonces retiene, dice no, yo voy a declarar a mi hija y para ustedes tenerla, ahora yo voy a necesitar tales o cuales condiciones, que ese es el caso en Pero eso particular. implica una violación del contrato. Del contrato, pero que a la luz de nosotros no es inexistente, porque no podemos, Ahí tú tienes no un podemos conflicto hacer serio. valer ese contrato que evidentemente existe desde el momento en que es fertilizada esa mujer, Licenciada aunque no Martos, exista un documento firmado por la clínica. y eso que implica unas situaciones jurídicas tan complejas, ¿qué tanto pasa aquí? Para tener una idea de qué tan frecuentes se presentan estos conflictos. Mire, en las zonas de Puerto Plata es como que no tengo un número exacto, pero En el área turística. en el área turística Es más frecuente. sí, ofrecen los servicios de alquiler de vientre, y de manera, tú me das tanto y se promociona Por internet por inclusive. internet inclusive. Bueno, no tan abiertamente, pero sí la clínica te permite venir al país con la madre que está dispuesta a alquilar su vientre para hacer el proceso. Lo único que te exigen es tener una persona dispuesta. Ya luego el conflicto jurídico se genera a partir de ahí, pero sí es una práctica que está en crecimiento en nuestro Probablemente país. ahí no haya dificultad para un juez decidirlo, porque si es una mujer que presta su óvulo y un hombre su espermatozoide, lo implantan ya gestado, conectado en el vientre de otra mujer, es obvio que esa criatura es hija de los dos primeros. Ahora usted verá cuando regresemos, y cuando es la mujer la que presta el óvulo, la que lo pare, se le inyecta en el óvulo de ella el espermatozoide de otro, y esa es la que lo pare. Vamos a conservar esa respuesta para cuando regresemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z, conversando con la licenciada Catherine Matos, experta en Derecho de Familia, sobre el tema de la maternidad subrogada, ¿verdad? Así es. O el tema de los vientres de alquiler, como les explicamos. Y había una pregunta pendiente que hizo don Cándido Simón, y luego yo tengo una inquietud muy importante. Sí, mire, partamos de una premisa. En el caso de una madre, una señora, una mujer, que de su óvulo, digamos que germinado con el espermatozoide de un hombre, eso ya in vitro, digamos, lo inyectan, lo colocan en el vientre de otra mujer, cuando esa tercera pare, no van a aparecer ningún gen en su ADN que dé cuenta de que hay un vínculo biológico entre ella y esa criatura. Digamos que razonablemente podría ser fácil resolverlo en sede judicial. La ley establece una cosa que le llaman presunción, que dicho de manera bonita, hay presunción juris tantum y juris et de juri, es decir, una presunción de hecho real y otra presunción porque la ley lo dice. En
en ese caso sería porque, bueno, la ley lo dice y usted busca la vuelta en ese caso. Ahora, vamos a la otra hipótesis. Una mujer que genera un óvulo, ella, y en su óvulo le inyectan un espermatozoide de un hombre que le alquila su vientre para que ella lo para. Cuando ella fermente y críe y tenga este hijo, tiene en su ADN tiene sus genes, Así es. porque ella aportó el óvulo. Y la ley establece que la maternidad se presume juris tantum por el hecho del nacimiento. Ahora, la paternidad es cuando eso se puede probar por otra vía, pero por el hecho del nacimiento, y se hace una investigación científica, va a aparecer en la prueba de ADN que ese óvulo, que esa persona, ese niño que nació, niña que nació, tiene los genes de esa madre que lo engendró, porque su óvulo lo aportó ella. ¿Cómo resolver ese conflicto? Y yo quisiera acumularla por el tiempo que tenemos con una pregunta muy breve. Ahí está esa, la de don Cándido. Pero si no hay contrato y una persona se reputa la madre de esa criatura y no se puede probar entonces que hubo el contrato, puede demandar, por ejemplo, en esas demandas en pensión, en manutención y pensión alimenticia al padre, eventualmente. Tendríamos esa posibilidad. O sea, ahí la dejo las dos. Sí, gracias. Bueno, muy interesante el planteamiento que hacen ambos. Lo primero es que precisamente ahí es donde quedamos cortos con respecto a la ley, porque precisamente como magistralmente explicaba, en nuestro país... ¿Harold o yo? Ambos, pero voy en orden, en el orden de pregunta. En el orden de pregunta. La verdad es que efectivamente el parto es el que da el derecho a la madre en nuestro país, ¿verdad? Sí. El nacimiento se prueba con el parto aquí, pero genéticamente ese hijo pertenece a otra madre. Entonces ahí es donde habría que incluir en la ley esa prueba que permita demostrar que la madre no es la que lo parió. O sea, estamos diciendo que un hecho probado, dudamos de él y tenemos que incorporar otro método de prueba. En este caso, como le decía al principio, la realidad está superando la legislación. O sea, en la práctica se está realizando. Y se está realizando. Entonces, con relación al derecho de manutención que pudiera tener la madre de alquiler, no puede tener derecho a manutención porque dentro de precisamente del pacto que se hizo fue subrogar sus derechos a esa otra pareja. ¿Y si no hay pacto? Si ella se niega a entregar el niño. ¿O no hay contrato? Y tiene la guarda del niño, porque si lo entregó, aunque no haya un contrato, ya ese niño pertenece a esa pareja. En el caso de que ella lo retenga y haya incumplido, evidentemente el padre mantiene la responsabilidad de mantener. En todo caso, la manutención no es para la madre, sino para el hijo. Exacto. Y una manutención puede solicitar hasta un vecino. Sí, un policía puede, que sepa que alguien no mantiene a su hijo, puede ir y hacer requerimiento para que... Si la guarda la tiene la madre en alquiler en incumplimiento del contrato, pues tiene el derecho a reclamar. Ahora, óigame esto, finalmente, que tenemos que cerrar ya, no, tenemos que ir, pero tan interesante, esto da 3 o 4 programas, porque es un tema novedoso. Está pasando, está sucediendo. La ley, como la política, se nutre de realidades. Este programa lo escuchan muchos legisladores. ¿Qué usted recomienda? ¿Cuál es su situación final? Definitivamente tenemos que incorporar en la ley 136-03 o la prohibición constitucional de este tipo de contratos de subrogación, porque se está generando un conflicto, el vacío legislativo que hay. Abogo por la prohibición, porque entiendo que los países donde se permite lo hacen utilizando la expresión de un altruismo que no es real, y al final lo que se está haciendo en fondo es comercializando con seres humanos, y no tenemos herramientas como la adopción, que está legalmente establecida para el procedimiento para obtener un hijo. Y si quieren tener hijos, pues adóptenlos. Exacto. Se nos ha acabado el tiempo y gracias
a la licenciada Catherine Matos por habernos acompañado con tan interesante tema el día de hoy y a todos ustedes, como no, por estar siempre en sintonía con la Gaceta de la Z. Será hasta el próximo sábado. La Gaceta de la Z.